la playa de Pochomil, en San Juan del Sur. Quizás hay quienes hasta amanecen allá en la playa, pero cuando te dicen hoy vamos a amanecer en vigilia, no quieren someterse. La sana doctrina que representa sometimiento bajo las autoridades que el Padre ha puesto. Y si el pastor o la pastora te invocó, hoy tenemos vigilia, hoy vamos a amanecer, hoy tenemos matutino, hoy tenemos enseñanza, tú tienes que estar donde está el Padre. Aleluya. Pero entonces caemos en la irreverencia, caemos en la idolatría, caemos en la desobediencia, porque cuando hoy te tocaba venir a hacer ayuno en la iglesia, tú te fuiste para la playa, tú te fuiste al rancho, tú te fuiste a la finca, tú te fuiste a la piscina. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice el Señor. Entonces, eso es sana doctrina, obediencia al Padre, obediencia, sujetarse a la autoridad y a la voluntad del Padre. Y ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice: la vida que agrada a Dios, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque sabéis que instrucciones os di por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice la Escritura, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están, amén, por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces nos dice algo importante en este pasaje bíblico: lo que de nosotros aprendisteis, dice, de la manera que lo aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Es decir, ellos, los discípulos de Jesús, aprendieron del Maestro. Por tanto, ellos seguían al Maestro. ¿Cómo? Aunque quizás el Señor Jesucristo ya se había ido, pero ellos seguían de la manera que a Él le agradaba cuando Él estaba en la tierra. Entonces ellos nos dejan esta palabra inspirada por Dios para que nosotros continuemos el legado, continuemos el llamado. ¿Cómo? Haciendo la voluntad, siguiendo las instrucciones del Padre. Amén. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Entonces, sana doctrina es santidad a Jehová, es santificación, es rectitud, es proclamar al Cristo vivo, porque Cristo no está en la cruz del madero, Cristo resucitó. Él remesó que remesó más allá. Pero hoy en día hay un montón de idólatras colgándose de un crucifijo en su cuello, diciendo que allí andan el Maestro, aquí está Dios conmigo. Dios,
soque. Santo. Pero son unos hipócritas como los fariseos de aquellos tiempos que decían que creían en el Dios de Israel, en Yahweh, que creían en Jehová de los ejércitos, pero su corazón estaba lleno de glotonería, estaban avarientos, estaban en lascivia, estaban en enemistad, estaban siendo idólatras de este mundo. Santo. Ay, Samaya, Maquere Soque. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto como ya os hemos dicho y testificado. Amén. Amén. Dios quiere un pueblo santo que camine en integridad, en amor, en paz. Dios no quiere un montón de borrachos dentro de las congregaciones. Dios no quiere un montón de gente perversa que solamente llegue a decir habladurías, vanagloria, a irritar la presencia de Dios. Dios no quiere gente que esté llegando a un templo solamente a calentar una silla. Dios quiere gente que esté prendida en el fuego de Dios. Amén. Aleluya. Que si tu familia pertenece a otra religión, que si tu familia no practica y vive el evangelio, tú no tienes que invitarlos a ellos, que porque hoy decidieron irse de la casa de Dios a emborracharse, a envanecerse allá afuera, tú no tienes que seguirlos a ellos, tú tienes que quedarte adorando al Padre. Amén. ¿Qué tal que Cristo viniera ahora mismo? Y en vez de estar la iglesia sujeta bajo la voluntad de Dios, orando, buscándole, sirviéndole, están allá afuera en el mundo. ¿Qué sorpresa se va a llevar esa gente? Que en vez de estarle dando el alimento a su familia en su casa, hablándole de la palabra de Dios, diciéndole que Cristo viene, estén allá afuera haciéndole de tropiezo a sus propios hijos, a sus propias familias. Santo. Santo es el Señor. Por eso allí en la palabra nos dice, tampoco queremos, 1 Tesalonicenses 4:13, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Amén. Dios quiere que andemos como hijos de luz, es decir, como hijos de Él. Sed pues imitadores de Dios, dice Efesios 5, versículo 1 en adelante, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, cuando Cristo decidió morir por nosotros, fue por amor a nosotros, fue en obediencia al Padre. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces el cristiano? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los hombres y las mujeres? Desobedecer a Dios, contristar el Espíritu Santo, desagradar en todo tiempo al Padre, que nos dio la vida y que dio su vida por amor a nosotros, para que el pecado, para que la muerte no se enseñoree más en nosotros. Pero ¿qué es lo que
humillarlo, ofenderlo. Cuando él iba rumbo a la muerte, en vez de estar nosotros dándole gracias al Señor, sometiéndonos más con ayuno, con oración, estamos haciendo lo contrario de lo que Dios manda. Santo. Entonces dice el Señor: no seáis pues partícipes con ellos. Amén. No seamos iguales a los demás. Seamos como Jesucristo. Seamos imitadores de Él. Porque en otro tiempo eres tinieblas, dice el Señor, mas ahora soy luz en el Señor. Antes andábamos en el mundo, en el pecado, en las tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Dios y nos rendimos a Él y entregamos nuestra vida al Señor, estamos diciéndole: Señor, ya no vivo yo. Ahora eres tú que gobierna mi vida. Ahora se haga tu voluntad en mi vida. Pero muchos cristianos, ¿qué es lo que hacen? Seguir viviendo como el viejo hombre, como la vieja mujer. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, dice el Señor, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Cantando, dice, alabando, hablando del Señor. Pero hay muchas personas que dicen que son evangélicos, pero si le ponen una zumba comienzan a pegar 4 brincos. Si le ponen la marimba comienzan a mover la carne. Como cuando yo andaba en el mundo, yo podía bailar la bachata. Cuando yo andaba en el mundo, así bailaba el reggaetón yo y la salsa, así me movía. Si me hubieran visto cómo me movía. Pero Dios no quiere que imitemos las cosas del mundo, desechando pues toda malicia. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero hoy en día hay mucha gente que se dice ser evangélico y le enseñan a los niños, a las niñas cómo bailar y hacer videos en TikTok, cómo mover el cuerpecito, participando de obras infructuosas de la carne, de las tinieblas. Aleluya. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, el Señor dice: vergüenza me da decir que son hijos míos, haciendo lo malo delante de mis ojos. Vergüenza me da que digas que eres hijo de mío, y mira cómo andas en el mundo. Mira cómo andas juntándote con los borrachos, con las remeras, con los fornicarios, con los idólatras, participando de las obras de las tinieblas. ¿Cómo un cristiano puede estar rodeándose de todos los pecadores habidos y por haber? Si te vas a juntar con ellos es para hablarle la palabra de Dios, no para sentarte a escarnecer a nadie, no para irritar la presencia de Dios, porque tenemos que ser vivo ejemplo del Padre de la luz. Ana y Sore me cobra seque. Montón de hipócritas es lo que hay hoy en día. En la iglesia andan de faldas largas,
y careceremenoche. Y montones de cristianos enamorando a la que va pasando en bikini, a la que va pasando en minifalda, en chorcito. Y sacando ahora piropos cristianos, ahora se han vuelto poetas también los cristianos, tirándole marzo. Y tal vez tienen 4 chavalos que no le dan de comer, pero allá en la disco, allá afuera, en las playas donde la gente del mundo anda, ahí sí tienen para invitar al borracho, ahí sí tienen para invitar a la ramera, ahí sí tienen para invitar a los amigos. Pero cuando la mujer te dice no tengo comida para tus hijos, ¿a dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo de luz que Dios dice que debemos de ser? Dios viene pidiendo cuentas a la iglesia. Por eso es que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, porque muchos están jugando con la palabra de Dios. Y por eso allá afuera dice: mira la cristiana, mira vos, y anda con todos esos huelepeos y esos borrachos. Mira vos cómo baila y no es que es cristiana. Mira esta cristiana con chorcito enseñando las nalgas. Y no es que es cristiana, mira, enseñando los pechos de fuera. Pero no te preocupes, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado, y la espada les va a venir si no se arrepienten. Ese montón hijos de pecado, hijas de pecado, que parecen más bien hijas de Lucifer que hijas de Dios. Malina masore me lo seré que me seque. Efesios 3:14 dice: